Ok, bueno, pues buenos días a todos. Miren, estábamos hablando de algunos de los inicios de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que les quiero dar un poco de contexto porque, vamos, estamos un poquito pensando siempre que así como que la inteligencia artificial es lo último que vemos, pero tiene un largo camino, tiene más de, que será del año 50 o sea, tiene 70 años más o menos de existir, básicamente, y bueno, ha habido muchos esfuerzos por hacer sistemas inteligentes y cada esfuerzo ha sido verdaderamente monumental, ¿no? Y se han encontrado ideas interesantes. Por ejemplo, miren, Newell y Simon habían escrito una serie de programas como el teórico lógico, que supuestamente resolvía algunos teoremas de lógica, y después siguieron con un sistema que se llamaba SRGP, que es Sistema de Resolución General, Sistema de Resolución General de Problemas, y trataba de imitar cómo los seres humanos resuelven o qué protocolos siguen para resolver un problema. Miren, eh, ustedes, que la mayoría, si no es que todos, están en la parte de programación, saben que la programación no se hace, bueno, no se debería hacer, que se haga así es otra discusión, pero no se debe hacer así de me siento en la máquina y me pongo a programar, ¿no? Por ejemplo, si queremos un programa que sume 10 números, pues me siento y lo hago. Pero si tengo un programa que, como, no sé, Google Maps, que me debe trazar una ruta, pues desde luego necesito mucha más infraestructura, necesito mucha gente quizás que trabaje en diferentes partes de los algoritmos, pero se necesita un plan, se necesita de alguna manera saber qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué tipo de herramientas tenemos, en fin, hay un montón de cosas para poder decidir que tenemos, que podemos tener un sistema, eh, que podemos programar un sistema, ¿no? Yo sé que la mayoría de nosotros, cuando programamos algo, una tarea, lo que sea, pues nos sentamos, ¿no? Y decimos, ah, bueno, necesito esto, otro, pongo una opción en el menú, qué sé yo. Pero eso no es la manera en general de programar. Entonces, Newell y Simon, que son así como que una referencia clásica de la inteligencia artificial de los primeros momentos, de los años 60, 70, 80, se le ocurrió hacer este tipo de sistemas siguiendo la idea de los protocolos humanos, cómo los humanos abordan los problemas, ¿no? Eh, y probablemente este SRGP, este Sistema General de Resolución de Problemas, fue el primero que incorporó el enfoque de pensar como un ser humano. ¿Qué es esto de pensar como un ser humano? Pues está como a discusión, ¿no? Pero el éxito de este programa y de algunos otros que le siguieron por los mismos Newell y Simon, formularon una hipótesis que le llamaron el sistema de símbolos físicos o la hipótesis del sistema de símbolos físicos, que afirma lo siguiente. Dice así, un sistema de símbolos físicos tiene los medios suficientes y necesarios para generar una acción inteligente. Bueno, una acción inteligente también está discutible. Es decir, este tipo de definición finalmente es bastante ambigua porque ya lo hemos discutido, ¿no? Pues, ¿qué es ser inteligente? ¿Qué es una acción inteligente? ¿No? Por ejemplo, si yo voy en la calle y decido que tengo que dar vuelta a la izquierda y me le cruzo bravamente al de atrás y el otro se tiene que frenar bruscamente para no pegarme y yo entonces me doy la vuelta y paso hacia el otro lado del carril, ¿hice una maniobra inteligente? Puse en riesgo a un fulano, pero me vi muy hábil, ¿no? Salí adelante en mi plan y llegué a lo que quería hacer. Pues depende, ¿no? Entonces, hay como cierta ambigüedad en eso, ¿no? Pero los sistemas como de Newell y Simon, que decían eso, pues eran como demasiado optimistas, ¿no? En IBM también desarrollaron algunos programas como para demostrar teoremas en geometría y se supone que podían resolver algunos teoremas que algunos estudiantes de matemáticas no podían resolver porque los consideraban muy complejos. Y también habíamos dicho que en el 52, más o menos, Arthur Samuel escribió una serie de programas para jugar a las damas inglesas, que eventualmente aprendió a jugar hasta alcanzar el equivalente al de un amateur. Pero les decía, hay un libro sobre no sé si es gringo o canadiense, que escribió finalmente un programa para jugar a las damas perfectamente y narra en ese libro todos los esfuerzos cuando jugó contra el campeón del mundo o contra los mejores del mundo y cómo llegó a la conclusión que
que las damas inglesas es un empate, ¿no? Cabe decir que las damas inglesas es menos complejo que el ajedrez, por eso se pudo resolver, pero es 10 a la, combinatoriamente es 10 a la 20 o 10 a la 30, una cosa así, mientras que el ajedrez es como 10 a la 90, ¿no? Así que hay una diferencia enorme, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras lo que me interesa es que los esfuerzos de esa época, de los años 50, 60 y 70, ¿sí? Fue desarrollar una serie de sistemas como simbólicos, ¿no? Y esos sistemas simbólicos trataban de resolver ciertos problemas, pero enfrentaron detalles interesantes. Por ejemplo, eh, Minsky, Marvin Minsky, que ya en el 58 trabajaba en el MIT, ¿sí? Buscaba de alguna manera representar el razonamiento con lógica formal. Perdón, eso era McCarthy. Minsky lo que quería era lograr que los programas funcionaran aunque no tuviesen la lógica de los seres humanos. En el 63, McCarthy, que fue el que creó el término de inteligencia artificial, creó también el laboratorio de inteligencia artificial en Stanford, ¿sí? Y quería construir una versión de un sistema que le llamaban generador de consejos, que lo que tenía, la virtud de ese sistema es que, más allá de generar consejos, ¿sí? Era la manera de representar el conocimiento y el razonamiento. Y era una manera de tener una representación formal y explícita del mundo y de la forma en que la acción de un agente, o sea, de las personas o de los seres que involucran el tema, afectan al mundo. Igualmente, debería ser capaz de manipular esas representaciones con procesos deductivos. De hecho, se sabe y se entiende hoy que mucho de lo que se propuso en un artículo del 58 por McCarthy sigue siendo vigente en la actualidad. Pero, por ejemplo, fíjense, Marvin Minsky trabajó en un sistema que era de frames o marcos de referencia. Y entonces él decía, bueno, definamos un marco de referencia, ¿no? Y el marco de referencia requiere de mucha información, porque él se dio cuenta de pronto que era muy difícil asociar, resolver un problema simplemente asociando cierto conocimiento. Voy a hacer un paréntesis. Hemos hablado de la prueba de Turing para probar que algo es inteligente. Sí, cuando platico con ese algo a través de una terminal de computadora, yo me la creo de que estoy hablando con una persona no con un robot o no con un programa. Y no se ha pasado, en términos reales, creo que no existe, nadie ha pasado, ningún programa ha pasado realmente la prueba de Turing, ¿no? Hay muchas razones para eso, pero bueno. Sin embargo, ya vimos también que Weizenbaum y Parry, bueno, Colby, que escribió Parry, engañaban a la gente con un psiquiatra que no existía, que supuestamente te trataba cuando en realidad solamente respondía a ciertas palabras claves y que Parry era un paranoico esquizofrénico y sus pláticas con los psiquiatras hacían ver que sí lo era, ¿no? Pero no era una persona, era un programa. Y les digo, a mí Parry me parece que es todavía más fraudulento que Elisa de Weizenbaum, porque Parry medio cucharea las pláticas para que se vean más realistas. Entiendo lo que quiere hacer, pero creo que se pasó de vivo y eso no me termina de convencer. Pero el punto está en que finalmente la discusión es cómo podemos hacer que las cosas demuestren cierta inteligencia. Y para eso, ahí les va así como existe la prueba de Turing, existe la prueba de la Morsa. Y les voy a decir cuál es la prueba que yo creo que podría demostrar que algo es inteligente. Si yo hago un chiste y la gente se ríe, o sea, del otro lado se ríen, o sea, sea por terminal, o sea, por ejemplo, ustedes que están del otro lado, yo digo un chiste y ustedes se ríen o sonríen al respecto, quiere decir que mi chiste genera inteligencia. Porque para entender a veces el chiste se requiere de un marco de referencia. Es decir, miren, les voy a poner este es un chiste bastante malo, que platica Arthur Kessler en un libro que se llama Las raíces del azar, pero él tiene un capítulo que habla sobre qué es lo que hace que algo sea cómico o que algo sea gracioso. Y entonces estudia como la naturaleza de los chistes. Es muy simpática la idea que hace Arthur Kessler, que es un filósofo de los años 80 del siglo pasado, que por cierto se suicidó con su mujer cuando estaban los dos enfermos, decidieron
terminar con sus vidas, como en eutanasia, ¿no? Bueno, Arthur Koestler analiza lo gracioso y pone un ejemplo. Dice que había un fulano, un señor que estaba, un militar, que parecía un militar que estaba, que tenía en el pecho 36 medallas, ¿no? En el pecho, ¿no? Entonces alguien le dijo, oiga, ¿cómo hizo para tantas medallas, no? Pues, ¿qué tanto hizo en la milicia? Y dice, no, 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 fui al casino, aposté una de mis medallas y gané. Y si ustedes no han ido al casino nunca y no han jugado a la ruleta, no saben que por cada ficha que le atinen a un número le dan 35 más su ficha, o sea, 36 fichas. Entonces él apostó una medalla de las que tenía y le regresaron 36, ¿no? O sea, en total tenía 36 medallas. Se supone que eso es gracioso porque el contexto del casino y de la ruleta no va con el contexto de las medallas que se dan en la milicia o que se dan por un premio. Es decir, a mí, si me dan una medalla, no voy al casino y apuesto mi medalla y si gano me dan 36 medallas, ¿no es cierto? O sea, son contextos diferentes. De hecho, no apuesto medallas, apuesto dinero, ¿no? Entonces, bueno, él hablaba de que parte de la comicidad implica el hecho de ligar eventos que no tienen relación, que eso a veces hace que el tema sea gracioso. Bueno, yo creo que si alguien hace un chiste y alguien otro del otro lado se ríe, hay un evento inteligente alrededor, porque el otro lado tiene que entender por qué el chiste es gracioso. Y el chiste es gracioso muchas veces porque contempla un conocimiento del mundo exterior. Les voy a poner un ejemplo que acabo de ver hoy en la mañana. Es un video en un pueblo donde está casando un cuate con una chava y es como una especie como de, no sé, o sea, como una granja y ahí se están casando y de pronto pues el padre dice, si alguien tiene algo que decir para evitar esta boda, dígalo ahora o calle para siempre. Y a lo lejos se escucha, se ve una vaca que está entrando y que muge y todo el mundo se ríe. ¿Por qué se ríe la gente? Se ríe porque como que la vaca está en el contexto de que alguien que no esté de acuerdo con ese casamiento que diga o que calle para siempre, pues nadie dice nada, pero la vaca dice mu y entonces lo toman como si fuese una respuesta al sacerdote y eso en principio hace que la gente se ría. Y entonces, ¿por qué la gente se ríe? Se ríe porque entiende que los contextos no corresponden. Es decir, la vaca no tiene por qué andar comentando nada, pues, ¿no? Y o sea, vamos, perdón, este, no tiene que andar comentando nada. Entonces, y además tampoco es su contexto, ¿no? La vaca no tiene probablemente ni idea del contexto de los casamientos entre seres humanos, ¿no? Y entonces, bueno, eso supuestamente lo hace gracioso. ¿Por qué la gente se ríe? Porque entiende, ¿sí? Interpreta un evento que está fuera del marco lógico y eso es lo que lo hace gracioso. Por eso yo creo que la prueba de la morsa, para demostrar si algo es inteligente, es decir, un chiste y si la otra persona o del otro lado de la pantalla se ríen, quiere decir que es una persona inteligente, que estoy hablando con algo que es inteligente, ¿no? Bueno, pero ahí se los paso al costo, esa es la prueba de la morsa, así que Turing se queda corto frente a mi prueba, pero bueno, vamos a... pero bueno, uno de los puntos que les decía que tiene que ver con el desarrollo de marcos de referencia fue lo que hizo Marvin Minsky. No le importaba tanto la lógica, sino el hecho de tener que alimentar de información importante a los sistemas, y eso es lo que encontraron que era que los sistemas no funcionaran como esperaban. ¿Sí? Es decir, muchos programas de computadora supuestamente inteligentes funcionaban sobre micromundos, ¿no? Como el programa de Shuldu, que funcionaba con los objetos geométricos, las esferas y los cubos y las pirámides, qué sé yo. Y en ese micromundo, bien que podía funcionar todo como uno esperaría, pero no podía funcionar en un mundo más amplio. Por eso, extender el programa Shuldu a otros eventos era muy complicado, porque estaba diseñado solamente para ese micromundo.
Y Marvin Minsky dice, bueno, pues entonces lo que necesitamos es darle información del mundo exterior. Y él se da cuenta porque le dice a un alumno, creo que era Susskind, me parece, un alumno le dice que para su proyecto no sé si de maestría o del verano, no sé qué, que haga un programa que le diga lo que se ve en una foto. Y bueno, pues puso ahora sí que a parir chayotes al buen estudiante porque es un programa que en los años 80 era imposible resolver y que hoy apenas se resuelve relativamente, ¿no? No está totalmente resuelto, pero después de 40 años hay muchos avances, ¿no? Entonces, de repente, Marvin Minsky se da cuenta, ¿no? Que la petición que le hizo a su alumno fue exagerada, pero él no se había dado cuenta de la necesidad de que el programa tenga mucho conocimiento del mundo exterior, porque no basta con el conocimiento de algo. Y ahí caemos un poco en el tema de los sistemas expertos, ¿no? Los sistemas expertos más interesantes son aquellos que, bueno, pues uno como programador habla con los especialistas en un tema para hacer un sistema experto, que es lo que les decía que les llaman al ingeniero del conocimiento, que es una jalada, pero bueno, así le llaman. Y entonces uno le entrevista, no sé, a los plomeros o a los médicos o a los especialistas en el tema que quiero tratar y de ahí genero mis reglas de causa y efecto. Y pero no basta, parece ser, con eso. Hay una serie de eventos externos que muchas veces tienen que ver esos contextos con la resolución de problemas. El ejemplo que les decía era, les había dicho el ejemplo del cuate que hizo un programa en Prolog, un sistema experto, para detectar las enfermedades diarreicas en cerdos en una granja. Y les había dicho, ¿no? Que los cerdos son muy limpios y que se enferman por cualquier cosa, ¿no? Y entonces cuando el cerdo se enferma, pues llega el clínico de cerdos y entonces el programa les decía, pues sácale sangre, haz un análisis de sangre o ve las heces fecales y analiza qué bichos hay, qué sé yo. Y una amiga que estaba ahí, veterinaria, me dijo, eso no sirve. El clínico de cerdos con oler la caca sabe lo que tiene el animal. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿sí? Hay un montón de información del mundo exterior, del mundo real, que no es tan fácil de alimentar a los sistemas expertos. Y pasando todavía a los sistemas expertos, hay otro problema a resolver, que no lo mencioné cuando vimos los temas expertos con Prolog, y es el nivel de certidumbre. Por ejemplo, en los temas expertos que vimos de ejemplo, a lo mejor vemos algún otro pronto, donde ya haya incertidumbre, lo que pasa es que, por ejemplo, yo le puedo decir, eh, llegas con un sistema experto que hace diagnóstico médico y el programa te pregunta, ¿cómo te sientes en general? Y entonces, pues uno dice bien o mal o más o menos. Esas son frases que decimos cotidianamente, pero el sistema no puede entender eso de bien, mal o más o menos. Necesita más información. Entonces, muchos sistemas expertos utilizan la teoría bayesiana, que es una teoría estadística, ¿sí? Para unir la certidumbre de los hechos. Por ejemplo, un médico te puede decir del 1 al 10 qué tan mal te sientes. Pues 9, o sea, me siento muy mal, ¿no? O me puede decir 11, ¿no? Como me siento fatal, o sea, me siento lo máximo mal que me puedo sentir, o 4 más o menos, o 2, me siento un poquito mal, ¿no? Ese tipo de cosas. Si yo les digo, por ejemplo, que tengo un sistema experto que me dice si va a llover o no va a llover, cuál es la probabilidad de que llueva, ¿no? Me hace ciertas preguntas sobre si está el cielo nublado, si tengo paraguas, si no sé qué, y entonces tiene que combinar las estadísticas o las probabilidades de cada hecho para saber el hecho final. Es decir, si debe decirme, saca tu paraguas o no lo saques porque mi estadística indica, mi probabilidad indica que no va a llover o que la probabilidad de que llueva es muy poca, ¿no? Entonces, los sistemas expertos ya más sutiles, más cuidadosamente hechos, requieren entender estas incertidumbres que hay en la información. Es decir, no todo es sí o no, ¿no? El coche no arranca, o el coche arranca, sí o no, no, no arranca. Cuando lo prendes, hace tal cosa, no, no hace tal cosa, ¿no? No le puedo decir, bueno, creo que sí, o creo que no, o me parece que hace un ruido raro, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que uno no puede contemplar tan fácilmente.
¿no? Entonces, eso es otro de los problemas que se encontraron directamente con los sistemas expertos que requieren finalmente de un contexto mucho más amplio, ¿sí? Sin embargo, déjenme les muestro em, en cuando empezaron a trabajar muy fuerte con los temas expertos, que hoy en día está bastante deshabilitado, es decir, está bastante obsoleto el tema de los temas expertos, que me parece un poco injusto de alguna forma. Salieron sistemas como MySyn para el diagnóstico de infecciones sanguíneas o enfermedades de la sangre, ¿no? Tenía 450 reglas aproximadamente y podía hacer diagnósticos tan buenos como el de un experto. Y desde luego eran mejores sus diagnósticos que los que podía hacer un recién graduado, un médico recién graduado, ¿sí? Eh, pero había otros sistemas como Dendral, que lo que hacía era reconocer diferentes moléculas, pero en MySyn eh, no se tenía ningún modelo teórico para poder deducir las reglas. Tenía que obtenerlas de la plática con los expertos, ¿sí? Y además esas reglas deberían reflejar la incertidumbre al conocimiento médico, es decir, lo que les decía, no siempre un sistema funciona correctamente porque no hay respuestas de sí, no. O sea, ¿te duele? Pues sí, pero ¿cuánto te duele? Pues como 6 de 10 o como 8 o me duele mucho y entonces el médico tiene que decir, bueno, ¿cuánto es mucho para ti, no? Y y lo que es importante, desde luego también, es que debe haber ciertos factores de certeza y para eso se utiliza la estadística y la probabilidad. Shuldu, por ejemplo, en cierta medida, pues es un sistema experto que reconoce frases y que puede actuar sobre esas frases, pero no era capaz de resolver problemas más allá que los del micromundo, ¿no? Y eso es siempre una de las dificultades que se tienen, ¿no? De hecho, que Eugene Charniak, estudiante de Vinograd en el MIT, el que escribió Shuldu, dice que por ejemplo, que para tener una comprensión sólida del lenguaje, es decir, hacer un programa que entienda lo que está uno diciendo, es necesario contar con un conocimiento general sobre el mundo y un método general para usar ese conocimiento. A mí me parece que Charniak, Eugene Charniak, da con el punto clave, ¿no? Y repito, para que haya una sólida comprensión del lenguaje es necesario contar con un conocimiento general sobre el mundo y un método general para usar ese conocimiento. Y esa frase me parece clave porque eso demostró o mostró que cuando uno no toma en cuenta esas posibilidades, lo que tiene uno son sistemas muy pobres o muy débiles o que no hacen muy bien la tarea, ¿sí? Roger Schank, que era lingüista, después de leer lo que decía Eugene Charniak al respecto del conocimiento del mundo exterior y de un método general para usar ese conocimiento, se le ocurrió afirmar que no existe lo que se llama sintaxis. Es decir, que más allá de las reglas del juego, ¿sí? En el lenguaje, lo que importa es el conocimiento del mundo exterior y el método general para resolver con el conocimiento que se tiene. Cuando dijo Shank que no existe eso que llaman sintaxis, enojó a los lingüistas, pero fue un útil debate, ¿no? Shank y sus estudiantes diseñaron una serie de programas, entre ellos en el 77, 78, 81 y 83, cuyo objetivo era la comprensión del lenguaje natural. El foco de atención estaba menos en el lenguaje y más en los problemas vinculados del lenguaje. Entre los problemas estaba el de la representación de situaciones de estereotipo, es decir, situaciones que se dan una y otra vez, ¿no? La descripción de organizaciones de la memoria humana y la comprensión de planes y objetivos. ¿Sí? Entonces, ese fue un muy buen esfuerzo en el sentido de que trataba de incorporar este mundo exterior, que es el que finalmente hace que sea difícil entender por qué un sistema funciona o no funciona, o sea, por qué da soluciones correctas o no. El ejemplo clásico es, si hago un sistema de diagnóstico y después de una serie de preguntas digo que el enfermo o la enferma está embarazada, si es hombre, pues va a ser ridículo la conclusión. Solamente funcionará si es mujer. Entonces, yo tengo que proveer esa situación para que no ocurra eso, porque
Miren, más allá de que la respuesta hasta puede parecer graciosa en un momento dado, le da el traste al sistema experto. Un sistema que me dice, estás embarazado y yo soy hombre, entonces pues, lo que va a pasar es que digan, no, pues es una porquería este sistema. No sirve. Y entonces hay un sistema del mundo exterior, ¿no? Que tenemos que alimentar para que las reglas que implican las enfermedades no solamente tienen que ver con las enfermedades, sino con el contexto externo, ¿ok? Bueno, en el tema de los sistemas expertos, el primer sistema experto comercial que tuvo éxito realmente fue uno que se llamó R1 de Digital Equipment Corporation del 82. Digital Equipment Corporation era una empresa que hacía máquinas, que eran las máquinas DEC, ¿no? Y la UNAM tuvo muchas de esas máquinas, eran mini computadoras, eran más que las microcomputadoras, pero sí, aunque no eran mucho más costosas, sí daban un brinco fuerte. Por decir algo, una máquina DEC podía costar, no sé, quizás 5,000, $10,000, mientras que una PC costaba 2,000, ¿no? Más o menos, ¿no? De las primeras PC. Entonces, el sistema que hizo Digital Equipment Corporation DEC, lo que hacía era eh, elaborar un plan de cómo poner las diferentes computadoras dentro de un cuarto donde se iban a estar las computadoras. Acuérdense que en alguna época no había computadoras caseras o computadoras de escritorio, y entonces eran los mainframes y se necesitaban cuartos completos. Y bueno, pues R1 lo que hacía es le daba las dimensiones del cuarto y acomodaba las diferentes partes de su equipo de cómputo de manera que fuera lo más eficiente, ¿no? Y se supone, y como eso es muy gringo, ¿no? Eso le ahorró unos $40 millones al año a DEC. En otras palabras, cuando un sistema les da dinero o les ahorra mucho dinero a los gringos, lo consideran muy importante, ¿no? Este, y dice, bueno, DuPont eh, utilizaba ya también este sistema y desarrolló otros más por sí mismo que le ahorró $10 millones anuales. Casi todas las compañías importantes de Estados Unidos contaban con su propio grupo de inteligencia artificial para investigar los temas expertos. Y ahora fíjense, en el 81, los japoneses anunciaron el proyecto Quinta Generación, un plan de 10 años para construir computadoras inteligentes y que pudiesen ejecutar Prolog. Es decir, las máquinas del Japón no iban a usar C, ni Pascal, ni Basic, ni ningún lenguaje, sino que iban a usar Prolog. Eh, pero el experimento no fue muy exitoso y eventualmente yo creo que se dieron cuenta que Prolog sirve para algunos tipos de aplicaciones, pero no sirve para todas las aplicaciones. Es decir, no todas las aplicaciones pueden escribirse en Prolog. Esa es la primera conclusión. Y creo que finalmente lo que ayuda a que los sistemas sean más sólidos y demás es usar diferentes lenguajes de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Y el proyecto Quinta Generación nunca alcanzó los objetivos que esperaba y terminó el, en que la gente de Japón, el proyecto terminó en regresar a programar en C, básicamente, ¿no? Y yo creo que ahí tampoco es necesariamente C la respuesta. Es decir, puede ser que necesitemos más de un lenguaje para un desarrollo de un sistema completo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que es muy obvio, ¿no? Si voy a hacer un juego, bueno, pues tengo algunas partes que puedo hacer en un lenguaje de alto nivel, pero las partes críticas, como cuando estoy disparando a los enemigos, o cuando estoy huyendo, o cuando me están persiguiendo, qué sé yo, tienen que hacerse en lenguaje de máquina porque me tiene que responder el sistema inmediatamente. No puedo apretar una tecla para correr y esperar 3 segundos a ver si el muñequito de la pantalla corre para escapar. Pues ya me atraparon para ese entonces, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Es decir, eh, si uno hace un sistema para juegos, habrá partes que se hacen en ensamblador porque tienen que ser muy rápidas y son de misión crítica, tienen que resolverse en ese momento. Y otras partes que se pueden hacer en lenguaje de alto nivel, como C o C++,
y resolver en alto nivel. Total, no tienen que ser tan rápidas, ¿no? Bueno, pero en el 86 más o menos, hubo un regreso a las redes neuronales y Hopfield, en el 82, utilizó técnicas de la mecánica estadística para analizar las propiedades de almacenamiento y optimización de las redes, tratando colecciones de nodos como colecciones de átomos. Hubo psicólogos como David Rumelhart y Geoff Hinton que continuaron el estudio de modelos de memoria basados en redes neuronales. Pero a mediados de la época de los 80, es decir, 85, 86, había cuatro grupos diferentes que trabajaban con redes neuronales y reinventaron el algoritmo de aprendizaje de retroalimentación, que fue mencionado en el año 69 por Bryson y Ho. Es decir, tuvieron que pasar 20 años para que alguien dijera, ese es el algoritmo que hay que usar. Y alguien dijo, pues ya Bryson y Ho en el 69 lo dijeron. El algoritmo se aplica a diversos problemas de aprendizaje en los campos de la informática y la psicología. La gran difusión que conocieron los resultados obtenidos, publicados en la colección Parallel Distributed Processing, suscitó gran entusiasmo. Aquellos modelos de inteligencia artificial se llamaron conexionistas y fueron vistos por algunos como los modelos simbólicos que proponían Newell y Simon, o como la aproximación lógica de McCarthy, entre otros, ¿no? Smolensky, había otro fulano que hacía ese tipo de cosas. Y dice, puede parecer obvio que los humanos manipulen símbolos hasta cierto nivel. De hecho, el libro de Symbolic Species de Terence Deacon del año 97 sugiere que esta es la característica que define a los humanos. Los humanos es una especie que utiliza símbolos, ¿sí? Pero los conexionistas más de hueso colorado se preguntan si la manipulación de los símbolos desempeña algún papel justificable en determinados modelos de cognición. Esto no ha sido clarificado, pero la tendencia actual es que las aproximaciones conexionistas y simbólicas son complementarias y no competidoras. Es decir, yo puedo tener muchos esquemas y si pongo una serie un esquema simbólico, no es eso o un sistema de reglas, por ejemplo, ¿no? Sino que puedo tener ambos sistemas y no están compitiendo, sino que son complementarios, unos se ayudan a otros. Eso es lo que se empezó a entender que eso es lo que tenía que estar pasando. Y y bueno, la inteligencia artificial ha caminado por un montón de discusiones, ¿no? Y lo que sí pasó es que hubo algo que le llaman el invierno de la inteligencia artificial, que bueno, me parece muy romántico y muy novelesco, pero es una payasada. Lo que pasó es que todos estos esfuerzos chocaban con paredes, es decir, no resolvían con la capacidad humana muchos de los problemas que supuestamente se iban a resolver, ¿sí? Y entonces hubo que esperar a que Internet empezara a crecer significativamente para poder entrar a trabajar con redes neuronales, porque de alguna manera hoy en día, si por ejemplo quiero estudiar, no sé, rostros humanos, ¿no? Pues hay colecciones de datos y de fotografías, enormes en internet que se pueden descargar y muchas de ellas son gratuitas, ¿no? Y por ejemplo, fíjense, en el campo de reconocimiento del habla, es decir, de cómo hablamos los seres humanos, en la década de los 70 se sometió a prueba una gran variedad de arquitecturas y enfoques y muchos eran muy específicos y eran se podían ampliar muy pocamente, eran poco generalizables y eran muy débiles, muy frágiles. Algunos pocos, ¿sí? Se basaron en modelos de Markov ocultos, que no sé muy bien qué son los modelos de Markov, habría que investigar, pero es una teoría matemática con cierta relevancia, ¿no? Y eso lo hace más sólido para trabajar en ello. Los modelos generados bajo este proceso, ¿sí? Necesitan una gran colección de datos del lenguaje, lo cual garantiza la funcionalidad robusta del sistema. Los sistemas basados en modelos de Markov ocultos han mejorado sus resultados a un ritmo constante. La tecnología del habla y el campo relacionado del reconocimiento de caracteres manuscritos están actualmente en transición
hacia una generalizada utilización en aplicaciones industriales y de consumo. De consumo, pues podemos ver la clásica Siri o Alexa o el mismo Google Maps, ¿no? Que nos dice por voz, date vuelta a la izquierda, a la derecha. Bueno, pero estos modelos de Markov son parte de las redes neuronales porque siguen esta tendencia. En la década de los 80, lo que se intentó hacer es utilizar redes neuronales, pero para eso se necesitaban muchos datos. Y eso generó lo que se llama la minería de datos, que, que actualmente incluso hay una maestría en el IMAS o una especialización sobre Big Data, ¿no? Cuando se tienen muchos datos, cómo manejarlos, ¿no? Las redes neuronales requieren de trabajar con muchos datos para llegar a conclusiones sobre esos datos, ¿no? Por ejemplo, DeepMind, la empresa de Google, que Dennis, creo que se llama Dennis Hamas, el CEO, perdón, este hombre de DeepMind, pues hicieron un programa que jugaba al ajedrez que se llama AlphaZero. Y ese programa jugó, creo que por un par de días, día y noche y a toda hora, jugó 40 millones de partidas. Y a través de esas 40 millones de partidas que jugó contra sí mismo, encontró las reglas de cómo jugar bien. Y entonces es un sistema que aprende por sí mismo, ¿no? Entonces, pero requirió de 40 millones de partidas. Algunas son partidas muy bobas, pero poco a poco se fue haciendo el trabajo más sofisticado, ¿no? Eh, lo que sí hay que reconocer es que todos los sistemas que uno quiera entender como sistemas inteligentes no son tan totalitarios ni tan de sí y no, sino que de nuevo caemos en las incertidumbres, ¿no? Las respuestas de un sistema inteligente hoy en día puede ser sí en un 70% o sí en un 90%, pero no es un sí rotundo, seco del 100% en general, ¿no? Igual, las preguntas que responden a los sistemas expertos o a los sistemas inteligentes o a las redes neuronales pueden tener una cantidad de incertidumbre en el tema, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy en día la investigación de la inteligencia artificial domina la investigación en el razonamiento incierto de los sistemas expertos y de otros sistemas clásicos, ¿no? Como las redes neuronales. Eh, Hubo gente como Judea Pearl en el 82, Eric Horvitz y David Heckerman del 86 también, promovieron la noción de sistemas expertos normativos, es decir, que actúan racionalmente de acuerdo con las leyes de la teoría de la decisión, sin que intenten imitar las etapas del razonamiento de los expertos humanos. Por ejemplo, aquí lo dice en este libro que esta es la referencia, el sistema operativo Windows incluye varios sistemas expertos de diagnóstico normativos para la corrección de problemas. Es decir, tiene implementada una serie de reglas para que vía las leyes de la teoría de la decisión, el sistema reconozca qué hacer para corregir algunos problemas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, eh, obviamente, hoy en día, ¿qué pueden hacer los sistemas? No los sistemas expertos, los sistemas inteligentes en general, ¿no? Bueno, no es tan fácil decir que hoy tenemos sistemas inteligentes, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos y la gente está muy impresionada con... Hay uno que ahora hace videos muy realistas de personajes de la política y qué sé yo, ¿no? Pero muy impresionante, que creo que es de la misma gente que hizo ChatGPT, ¿puede ser? Si estoy equivocado, pues ahí me dicen. Creo que tiene que ver con ellos, ¿no? No me acuerdo bien. Creo que ellos eh, creo, no me acuerdo. Creo que, bueno, no sé. El caso está en que déjenme ver dónde dejé esto. Eh, el estado del arte, es decir, dónde estamos parados, es, por ejemplo, que los sistemas puedan hacer planificación autónoma, ¿sí? Un primer programa que hacía eso, era un programa de la NASA, ¿sí?
que controlaba la planificación de las operaciones de una nave espacial desde a bordo. El agente remoto generaba planes a partir de objetivos generales especificados desde tierra y monitorizaba las operaciones de la nave espacial según se ejecutaban los planes. Es decir, hacía detección, diagnóstico y recuperación de problemas según ocurrían. Eso es lo mismo un poco que hacen WASE y Google Maps, ¿no? Cuando uno va con una ruta de acuerdo a Google Maps y por alguna razón uno se equivoca o no puede seguir por la calle porque un policía la cerró, hay que dar la vuelta y el sistema reconoce que algo salió mal y entonces recalcula la ruta, ¿no? Entonces está en este ciclo de detectar, diagnosticar y recuperar para poder seguir en el tema de cómo resolver un problema, ¿no? Bueno, también en donde se ha visto mucha influencia de la inteligencia artificial es en los juegos, ¿no? Deep Blue, la máquina de IBM, derrotó a Garry Kasparov en un encuentro de exhibición a 6 partidas, le ganó 3,5, 2,5. Fue la primera vez que un campeón del mundo perdía contra una máquina con ritmo clásico, ¿sí? Pero Kasparov dijo en ese entonces que había percibido un nuevo tipo de inteligencia al otro lado del tablero. La revista Newsweek describió la partida como la partida final. El valor de las acciones de IBM se incrementaron en 18 millones de dólares, 18 billones de dólares, o sea, 18,000 millones de dólares, si hablamos como, si son billones gringos, si son en español serían millones de millones, ¿no? 18 millones de millones, billones. Así que ahí sí no sé. Bueno, también hay otros sistemas que hoy en día nos parecen hasta comunes, que no lo son tanto, pero los que, si ustedes tienen un Tesla, ¿no? Que me imagino que casi todos tienen un Tesla, pues saben que se puede manejar automáticamente y ustedes pueden ir leyendo mientras el coche se maneja solo, ¿no? Ese sistema existe desde el año, desde hace muchos años, ¿eh? Déjenme decir de qué año más o menos. Mm, no sé, no dice, pensé que decía. Bueno, hubo un primer sistema de visión por computadora que se llama Alvin, con doble N al final, para entrenar y dirigir un coche en forma que siguiese una línea. Se instaló en una furgoneta controlada por computadora y se utilizó para dirigir el vehículo por Estados Unidos. Lo hizo durante 2,850 millas que manejó autónomamente y el 2% de las veces lo sustituyó una persona, ¿no? Sobre todo en las vías de entrada y salida. El NavLab, que así se llamó, lo sustituyó, lo que tenía era videocámaras que transmitían imágenes de la carretera y Alvin calculaba la mejor dirección a seguir basándose en las experiencias acumuladas de los viajes de entrenamiento. También, desde luego, se ha hecho mucho en términos de diagnóstico, ¿no? Y no solamente diagnóstico médico, sino diagnóstico de equipos, diagnóstico de sistemas, ¿no? Y las máquinas indican los factores más importantes en los que basan sus decisiones y explican la interacción existente entre varios de los síntomas cuando hay un problema en un sistema, ¿no? El experto, finalmente, eh, es el que tiene la última palabra, pero la idea es que estos sistemas expertos puedan diagnosticar, ¿no? Y y también hay, por ejemplo, desde luego, avances en robótica. Hay un plan para que, no sé si en el año 2050, los robots puedan jugar un campeonato mundial de fútbol contra seres humanos. Creo 2050, 2060, por ahí, ¿no? Los sistemas hoy en día son muy patitos y no pueden jugar. Pero cuestiones que tienen que ver un poquito con, pues con los problemas de la tecnología, ¿no? Y bueno, y desde luego que algo que se ha trabajado intensamente es procesar el lenguaje natural, ¿no? Y por ejemplo, hay un programa que se llama Prover, que es un programa que resuelve crucigramas mejor que la mayoría de los humanos, utilizando restricciones en programas de relleno de palabras y una gran base de datos de crucigramas y varias fuentes de información, como diccionarios y bases de datos online, que incluyen listas de películas y de actores que intervienen en ello, ¿no? Entonces, eso es básicamente algunos de los temas en los que la inteligencia artificial está metida, ¿no? Entonces, con esto, creo que tienen un panorama relativamente sencillo, pero funcional
de este asunto. Les voy a mandar el libro, lo tengo acá, lo estoy leyendo, de hecho, y ahorita le digo a Jessica que lo ponga ¿cómo se llama? En el grupo, ¿no? El grupo, ¿no? Y déjenme ver, inteligencia artificial, ok. Y échense el capítulo correspondiente, que según esto debe ser, les voy a decir qué capítulo es. Ok, es el capítulo uno, la introducción, ¿sí? Échenle un vistazo. Es mucho rollo, pero creo que da contexto, ¿no? Entonces, como da contexto, vale la pena leerlo y estar más o menos atentos. Se lo echan en un rato, ¿no? Bueno, nos vemos entonces mañana y veremos alguna otra cosa por aquí, ¿sale? Bueno, Chicos, ¿hay alguien que tiene una duda sobre la tarea? ¿Está ok. en la clase? Ajá, a ver, déjame leer. ¿Está en la clase ahorita, chicos? Sí, lo que pasa es que estábamos viendo el código que se había proporcionado el profesor, Sí. el sistema experto, y estábamos viendo que hay ocasiones en las que no prueba con todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, si la primera respuesta no coincide con con la respuesta que espera el primer caso, por así decirlo, no prueba con las siguientes posibilidades. Entonces no sabemos bien cómo, o sea, con el código base que nos dio, cómo arreglar esa parte, o si para el sistema experto podemos usar otro código que sea distinto, pero que pues sí cumpla con la parte de ser sistema experto. Ok, déjame checar porque, mira, según entiendo, tú en Prolog, si le pones, déjame poner, déjame compartir mi pantalla y te explico. Este, déjame poner aquí bueno, aquí tengo bueno, no importa esto que dice, no me interesa. Bueno, fíjense, si yo en Prolog le digo, por ejemplo, que tengo una regla que es A es que C, D, F. Por ejemplo, si tengo un predicado A que requiere, para que esto sea cierto, A requiere que se pruebe B, C, D y F, que deben existir en el código, ¿no? Este, eh, si se cumplen lo que dice B, lo que dice C, lo que dice D y lo que dice F, entonces A es cierto, termino. Pero si falla alguno de estos, o sea, si no, como en el caso de tu pregunta, si por alguna razón falla, ¿sí? Necesito otro A, ¿sí? Que sería, no sé, G, F, P, B, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y este sistema, o sea, necesitaría tratar de probar que si no funcionó esta A, debería funcionar para esta. Y yo podría tener diferentes As a ver cuál es la adecuada, ¿sí? O sea, esta G, F, P y P son hechos o son reglas también, ¿no? Diferentes que deben estar dentro del código. Si no lo puede resolver, el algoritmo de Robinson debe ir de arriba a abajo, prueba A, si no puede probar esta, intenta si no puede probar intenta el que sigue y así sucesivamente. Quizás ahí lo que estás teniendo es un problema con la lógica ¿qué está usando Sweet Prolog? Sí, de hecho estoy usando la versión en línea, la del Switch. Ok, sí, a mí me parece que ahí hay algo raro con el Sweet Prolog, pero déjame investigar y te digo mañana qué onda. Así que no te preocupes por entregar la tarea necesariamente así a toda prisa. Primero vamos a resolver esa bronca que tienes y si no para darte otro modelito, ¿no? Ok, si no también voy a probar con otros, compiladores de Prolog a ver si quizás ese es el problema. ¿Sabes qué? Trata de utilizar Strawberry Prolog. Ahorita te pongo el enlace si quieres. Mira, te voy a decir cuál es. Strawberry Prolog. Ese de acá, que se llama dobre.com, tiene un Prolog que me parece que es más estándar. Échale un vistazo. Ok, lo checo, profe. Muchas gracias. Puedes bajar el Strawberry Prolog Lite porque hay uno que creo que hay que pagar, ¿no? Los cargas de acá, creo. ¿Ok? Bueno, pero déjame revisar y mañana te digo qué onda, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Órale. Bueno, pues entonces, si no hay
Si no hay más preguntas o cosas que quieran decirme, nos vemos mañana, ¿vale?